Conocemos que dentro del profesional sanitario hay diferentes particularidades, ya sea cirujanos, enfermeras, médicos. ¿Esto puede suponer algún tipo de problema para incorporar la jornada de las 35 horas a esos profesionales determinados? Vuelvo a contestarte a esta pregunta. El problema ha sido la aplicación de la jornada de 37 horas y media, que en cada servicio de salud se ha aplicado de una manera, con el poco margen que han podido tener las comunidades autónomas para aplicar la jornada anual obligatoria, como puede ser incluir horas de formación u otro tipo de medidas que favorezcan la turnicidad, la ponderación de las noches diferentes. Entonces, aunque en ese margen es muy estrecho, es verdad que no se ha hecho igual en todas las comunidades autónomas, pero dentro del mismo servicio de salud ya hay diferencias. Y luego también hay diferencias por categorías profesionales. Entonces, lo que hablábamos del agravio comparativo que sienten los profesionales, el retorno a las 35 horas es lo que aliviaría esa mala distribución de la jornada laboral que tienen ahora mismo los profesionales en cada servicio de salud y dentro incluso del mismo servicio de salud. Esto desde luego no va a ser nunca una lucha por No, categorías. no Está claro que es. Estamos en el mismo lado, empujamos hacia el mismo lado y lo que queremos es recuperar las 35 horas y volver a como estábamos, que eso no generaba problemas entre nadie. No había problemas de una aplicación inadecuada en las categorías. El problema es que ahora nos encontramos no solo dentro de las categorías nuestras, es que si nos comparamos con los funcionarios de otro lado, ¿por qué en determinados sitios de la administración se está aplicando simplemente media hora más de jornada y a ninguno de nosotros nos están dejando hacer media hora más de jornada por ser profesionales sanitarios? Si precisamente lo que queremos es trabajar más para mejorar la calidad de nuestros pacientes y de los usuarios, para que todo revierta en beneficio de los usuarios. Déjeme trabajar más, no descuénteme más o haga trabajar con más personal a un profesional, no sobrecarguemos a los profesionales. Sí, el trabajo tiene que ser de calidad, está claro. Efectivamente. Y ahora mismo se está trabajando con una sobrecarga que no se puede sostener en el tiempo. Aida hacia al principio mencionaba la sentencia del Tribunal Constitucional con 3 votos particulares. Nos gustaría conocer un poco más esos votos particulares, en qué se fundamentaron, así como la sentencia del Tribunal Constitucional que argumentó para echar atrás, en este caso, la ley de Castilla-La Mancha. Bueno, voy a intentar no seré lo más didáctica posible. Bueno, vamos a ver, el Gobierno presentó este recurso de inconstitucionalidad fundamentalmente por considerar vulneradas las competencias establecidas en la Constitución. La Constitución establece una división de competencias un poco compleja. Hablamos de un triple reparto, ¿no?, entre competencias concurrentes, compartidas, exclusivas, etc. Sin ánimo de entrar de lleno en eso, porque daría una clase de Derecho Constitucional, lo que pedía el abogado del Estado era fundamentalmente 3 cosas. Por un lado, que considerasen que se había vulnerado el 149.1.7, que es el que habla de la legislación, que las relaciones laborales son de marco exclusivo para el Estado. Por otro lado, que considerase vulnerado el 149.1.18, creo recordar, en el sentido de que la planificación económica, en el carácter básico de esa planificación económica también le corresponde al Estado, con lo cual, en este caso Castilla-La Mancha, ahora Andalucía, estaba vulnerando esa planificación económica porque lo que se pretendía era una contención del gasto público. Y por otro lado, considerar también que se había vulnerado las competencias establecidas en el artículo 149 porque los derechos y deberes básicos de los funcionarios públicos les corresponde al Estado. Entonces, la contestación de los letrados de la Comunidad de Castilla-La Mancha fue que no se consideran vulneradas esas competencias. ¿Cuáles fueron las justificaciones que esgrimieron? Pues fundamentalmente que el Estado le corresponde la legislación básica con carácter para regular las relaciones laborales, pero que todo lo demás, como es la cuantificación de la jornada laboral, le corresponde legítimamente a las comunidades autónomas. Y de hecho así lo han hecho tradicionalmente, y de hecho el Gobierno lo que ha hecho ha sido cambiar una tradición normativa que existía hasta ese momento de las 35 horas. Por otro lado decían, como he comentado con anterioridad, que en esa norma del 2012 la finalidad de la ley podía ser la de contener el gasto público, pero que realmente no aterrizaba, no entraba de lleno en esa materia, cuantificando gastos e ingresos para justificar esa medida y entender así vulneradas las competencias atribuidas en el 149. El Tribunal Constitucional, como ya sabemos, en su fallo
acepta las alegaciones del abogado del Estado y, por tanto, en consecuencia, considera que se han vulnerado esas competencias y que al Estado sí que le corresponde, como ya ha hecho otras ocasiones, regular cuestiones básicas de las relaciones laborales de los funcionarios públicos, como fueron las vacaciones en los años 90, que también hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, o las retribuciones, etcétera. Estos 3 votos particulares son muy escuetos, pero fundamental lo que vienen a decir fundamentalmente los 3 magistrados es que esa norma del 2012 no se puede considerar norma básica para entrar a desarrollar cuestiones específicas como la jornada laboral de los funcionarios. Entonces, bueno, deja ahí en tela de juicio, por supuesto, aplicando el principio de unidad jurisdiccional, de legalidad, vamos a aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional, pero estos 3 magistrados ponen un poco una aportación personal sobre esta cuestión de división de competencias, porque, insisto, es enormemente complejo y no es el primer problema con el que nos enfrentamos en este sentido. En mi opinión, creo que Aragón, a través de esta modificación de la ley de salud e intentar cambiar la tasa de reposición, lo está haciendo bien de otra forma. O sea, ya no está afectando a las cuestiones de competencia, claro, presupuestaria, sino que lo que está intentando es salvar esta calidad, que coincido con vosotros, de los servicios sanitarios en este caso, por otro lado. Entonces, Comunidad Autónoma Andaluza y otras están tomando un pulso al Gobierno, pero desde luego que desde un punto de vista legal sus actuaciones son totalmente inconstitucionales y, por supuesto, que se podrían rechazar estas leyes y volver. La aplicación ahora está siendo con carácter, bueno, no provisional, o sea, se está llevando a cabo con matices. Por ejemplo, en el caso de la educación, los docentes han vuelto a la jornada laboral de 35 horas, pero la jornada lectiva no se ha cambiado para preservar el bien común del administrador, en este caso los alumnos. Entonces, bueno, jugar a este empleo de los instrumentos jurídicos cuando me conviene, yo como abogada, como jurista, evidentemente lo tengo que criticar, porque no podemos estar cuestionando razones, o sea, tan importantes como la sanidad, la educación, afectando a la jornada laboral, que en definitiva eso va a afectar a los administrados, cambiando la jornada, ahora sí, ahora no, ahora hay un recurso. Entonces, bueno, creo que en este caso hay que ser consecuentes, respetar lo que dice el Tribunal Constitucional, porque la Constitución es la norma suprema, y buscar otras formas que garanticen la calidad de los servicios sanitarios. En el caso de Castilla-La Mancha y en el caso ahora de Andalucía, en el caso de que se deniegue por el Constitucional, ¿hubo alguna sanción en aquel entonces o podría haber alguna sanción en Andalucía por la aplicación de las 35 horas desde el marco legal? El recurso de inconstitucionalidad lo que lleva aparejado es la retirada inmediata de la ley, la derogación de la ley. La sanción, bueno, ya viene, claro, ya viene en la propia gestión del presupuesto, ¿no? Que se puedan hacer cargo o no de ese gasto. Mar, Gabriel, vosotros como líderes sindicales en este caso, supongo que tendréis contacto con todas las comunidades, con todos los representantes de vuestros sindicatos en el resto de comunidades. Aparte de las comunidades que ya he mencionado, como Castilla y León, que gobernada por el Partido Popular ha propuesto esa jornada laboral de 35 horas, ¿os constan otras comunidades que defiendan o que tengan entre sus objetivos adelantarse y también buscar una jornada reducida de 35 horas? Bueno, es el clamor popular, por así decirlo, dentro del ámbito sanitario es evidente. Lo que pasa es que han sido los primeros valientes, por así decirlo, estos ejemplos que ponéis de comunidades autónomas. Pero indudablemente va pasando el tiempo y se van sumando cada vez más. Con lo cual, alguno todavía no se ha atrevido a plantearlo y ponerlo encima de la mesa, pero seguro que va a haber más comunidades autónomas. Euskadi, entre ellas, también intentó la vuelta a las 35 horas y fue rechazada. O sea que... Por parte de nuestros representados, de nuestros representantes en todas las comunidades autónomas, encima de la mesa sectorial de sanidad de todas las comunidades autónomas, lo primero que se ha puesto encima de la mesa por parte de todos es recuperar todo lo que teníamos antes de este decreto, y entre ellos está las 35 horas. O sea, por nuestra parte no hay ninguna duda. Otra cosa es que nos hemos encontrado con la pared de el gobierno central prohíbe esto y de aquí no se puede hacer nada, que en los únicos sitios donde se ha intentado es porque los gobiernos autonómicos han dado ese paso, no porque nosotros no lo quisiéramos dar, nosotros lo daríamos, vamos, lo habríamos dado ya con carácter retroactivo, pero bueno,
¿Os ha abierto la puerta el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante estas últimas fechas para acordar de alguna manera esa vuelta a las 35 horas o proponer, justificar los motivos por los que no se puede aplicar? No sé si habéis tenido algún tipo de reunión. Directamente con el ministro Montoro no, pero sus declaraciones son claras. No a la tasa de reposición, no a la vuelta de 35 horas, no todo lo que suponga dinero. Pero el ahorro de dinero no conlleva aparejada la calidad. Y estamos hablando, pues volvemos a lo mismo, a un pilar básico de esta sociedad. Falta dinero, poner dinero encima de la mesa para aumentar la calidad y el bienestar de los ciudadanos. Eso es clave. No sé si por vuestra Nosotros parte... con el Ministerio de Hacienda no hemos tenido ninguna reunión. Las reuniones, lo que tenemos del Ministerio de Hacienda es la aplicación que nos hace en cualquier otro ámbito que la referencia es el Ministerio de Hacienda. El Gobierno de la Nación parece que es el Ministerio de Hacienda. Sí. Si el Ministerio de Hacienda abre las arcas, ya todo el mundo gobierna, y si no las abre, nadie hace nada. Y con los interlocutores que estamos teniendo a nivel nacional es el Ministerio de Sanidad, y la vía que estábamos teniendo era el ámbito de negociación, y en el grupo de trabajo el ámbito de negociación lo que se estaba negociando era esta solución de la precariedad, y todo estaba en base y fundamento a lo que todo el mundo compartía, que era la desaparición de la tasa de reposición. Sí. Y nos hemos sorprendido con las declaraciones de Cristóbal Montoro, con lo cual, pues, como ves, las relaciones o las comunicaciones son complicadas con él, son nulas, o sea, es aplicación directa. Lo que nos llega de él siempre es: esto es así porque Hacienda nos lo dice, los interlocutores con los que hablamos. En la conferencia de presidentes que se mantuvo durante el mes de febrero con el presidente Mariano Rajoy, se acordó una reunión con expertos con Hacienda para de esta manera también abordar el tema de las 35 horas. ¿Tenéis alguna esperanza puesta en que esa reunión finalmente derive en la cesión del gobierno para, en un hipotético caso, aprobar esas 35 horas? Bueno, yo, si me meto en política ficción, puedo interpretar que las declaraciones del ministro de Hacienda puedan venir vinculadas a esos presupuestos del Estado que hay que negociar, y que sea una forma de una de las armas de negociación, a cambio de yo voy a ceder en la tasa de reposición. No lo sé. Pero esto es política ficción. Totalmente. Solo podemos pedir que las comunidades autónomas sean valientes y sean lo más firmes posibles a la hora de ver beneficiados a sus profesionales y a los ciudadanos sobre los que están gobernando. Claro. Para hacer esa presión al Gobierno de la Nación, precisamente, para ese retorno a la calidad del sistema sanitario. Claro, y los partidos que están en la oposición, y que ahora mismo no hay nadie que tenga un poder ejecutivo por mayoría, pues que sean capaces de presionar y en la negociación conseguir esta situación. Pues me parece precisamente que es el momento de llegar a ese pacto por la sanidad que este país necesita, ¿no? Efectivamente. Con estas reglas del juego que ahora políticamente tenemos sobre la mesa. Por lo tanto, Aida, escuchando a ambos, considero que la única decisión posible es la del gobierno, la de volver a restaurar esas 35 horas. Solo depende del gobierno, no hay ningún tipo de resquicio legal para que de forma independiente, de forma paralela, se pueda llevar a cabo, ¿no? Claro, la decisión sobre la legislación laboral es competencia exclusiva del Estado. Entonces, sí, lo reforma el Gobierno central, pues por supuesto se podría extrapolar al resto de comunidades autónomas. Que eso lo lleve a cabo, lo dudo, sinceramente, dentro de este pacto. Ojalá se llegue a ese pacto, no solo en sanidad, sino en otros sectores públicos. Pero hoy por hoy, desde un punto de vista legal, lo veo complejo, lo veo complicado, que esto, porque es la decisión del Gobierno. Entrar a justificar las comunidades autónomas, bueno, yo insisto, creo que el bien común es el de los administrados y hay que preservar ese principio de legalidad en ese sentido. Entonces, sabemos que las comunidades autónomas durante muchos años no han presupuestado correctamente, no han hecho un uso ilegítimo, vamos a decir, de sus presupuestos. Entonces, bueno, si la comunidad autónoma, en este caso Andalucía, que es la que ha apostado por retomar esta jornada de 35 horas, considera, es cierto, que puede contener ese déficit, que lo tiene presupuestado, pues fenomenal, y en ese sentido pues que negocie con el Gobierno y que así sea con el resto de presupuestos para el resto de las comunidades autónomas. Como jurista hay que entender el principio de legalidad y aplicar en este caso lo que dice el recurso.
el Tribunal Constitucional y en este caso la Comunidad Autónoma de Andalucía y el resto que se quieran sumar a ellas estarían actuando contra ley, ¿no? En el hecho de ese presupuesto futurible para el 2017, ¿puede ser que la Unión Europea, digamos Alemania en este caso, esté detrás de esa negativa por parte del gobierno para que esas 35 horas no se puedan aplicar, ya que repercutiría de forma muy importante en el presupuesto de 2017? Por lo tanto, llevaría un incumplimiento de déficit del cual se supone que va a ser positivo este año, pero como tú dices, política ficción es muy difícil de realizar. Pues no sabemos, yo la verdad es que no tengo ninguna base para decir si esto es una presión europea. Lo que está claro es que si aquí se nos vende que estamos en franca mejoría, no es explicable o no es entendible que no se pueda, si estamos en mejoría, recuperar lo que por el empeoramiento que teníamos se nos recortó. Sí, entonces Alemania tendría que explicar también, a lo mejor tenemos que hacer unas votaciones para la elección de presidenta o presidente en Alemania y a partir de ahí que participemos todos, ¿no? Pues desde luego el inicio un poco de mi intervención era que había que fijar que otras partidas presupuestarias no tienen la importancia o no son tan básicas como puede ser la sanidad en nuestro país. Entonces habría que revisar efectivamente en qué nos estamos gastando el dinero y en qué necesitamos realmente gastarnos el dinero. Entre otras cosas, estamos perdiendo muchísimo capital humano que se forma de altísima calidad en los profesionales sanitarios que están emigrando a Europa. Entonces, precisamente se nos van a Europa a trabajar con el coste económico que supone para España. Entonces, eso ha de revertir efectivamente todo ese dinero y toda esa inversión que se está haciendo en educar a los mejores profesionales para que revierta ese beneficio en el propio sistema sanitario, no en el del resto de Europa. Además, perdón, puntualizando un poco lo que está diciendo Mar ahora mismo, es que en muchas comunidades autónomas tenemos un problema importante de sustitución de profesionales en una horquilla muy corta de tiempo, porque la jubilación de una gran parte de profesionales la tenemos en un periodo de 10-15 años. Eso quería preguntar, como representante de médicos y de enfermeras, ¿cuáles son las áreas que a vuestro juicio son más necesarias a cubrir de cara al futuro? Porque estamos viendo malas de jubilaciones, sobre todo en especialistas en muchas zonas del norte de España, Navarra, Aragón, están ya anunciando que se van a alargar la edad de jubilación. ¿Cuáles son esas áreas, en vuestra opinión, que las 35 horas conllevaría a más contrataciones? No sé si en el caso de médicos tenéis alguna especializada más deficitaria que otra. Desde luego yo te hablo que son miles y miles los enfermeros españoles que están emigrando fuera y miles los que se van a jubilar en los próximos años. Entonces, toda la juventud recién formada que no han tenido la oportunidad laboral de trabajar en nuestro país se están yendo fuera. El día que se jubilen los profesionales que ahora mismo están en el sistema, ¿quién va a cubrir esos puestos? A nivel de los profesionales médicos, el déficit va a ser general en todas las especialidades, no hay ninguna que tenga. Solamente hay algún colectivo de profesionales médicos, de profesionales sanitarios, en este caso eran médicos antes, ahora salen de las escuelas de odontología, donde por una mala planificación y un exceso de sobrecarga de escuelas de odontología han producido un pool de profesionales que quizá sea lo único que pueda tener una cobertura en algún sitio donde haya habido una mala planificación. En el resto, el problema es que las planificaciones estaban para ir cubriendo lo que necesitábamos y ante la falta de contratos de trabajo o unos contratos de trabajo precarios, en malas condiciones, es lo que hablábamos antes, si además de trabajar más me pagan menos, y en unas condiciones de hoy trabajo, mañana no, o hoy te contrato, vienes a la guardia, luego estás 2 días descontratado. Pero claro, el problema de los profesionales sanitarios, la mayoría, es que no aparecen en las bolsas del paro. O sea, no aparecemos en el INEN porque no vamos allí, porque nuestras contrataciones somos unos parados un poco raros. Somos los parados de trabajo hoy, 2 días no, luego trabajo 3, luego 2 no, con lo cual no estás en la bolsa del INEN. Claro, la gestión del empleo sanitario es a través de las bolsas de contratación de los propios sistemas sanitarios, de los propios servicios de salud. Entonces no aparecemos en esas cifras del SEPE que se les llena la boca con cuántos miles de parados hay en este país. Pues imagínate si encima tenemos ocultos a todos los profesionales sanitarios que no aparecen en esas listas, porque primero nunca esperas que te van a llamar desde la parte
de la contratación esa pública, sino de tus propias bolsas de contratación, que es donde estás apuntado y donde, si tienes suerte, algún día te llaman, aunque sea para cubrir unas horas. Sí, yo coincido ahí plenamente con vosotros. Creo que en el sector público sanitario ha habido un abuso por parte de los instrumentos que les permite el Estatuto Marco, y desde luego que ha habido un abuso del llamamiento de personal estatutario temporal. Entonces, eso es una de las primeras cuestiones que habría que cambiar, e intentar pues, abogar por unas y apostar por unas oposiciones en igualdad de mérito y capacidad, que es lo que establece la Constitución. Entonces, bueno, partiendo de esa premisa sí que cambiaría mucho esta situación, aparte de las cuestiones relativas a la jornada. Poniendo punto final ya al debate, os pido una breve conclusión, un breve subrayar lo más importante que habéis considerado del debate, así como aportar esa conclusión que desde vuestro punto de vista veis más necesaria para que se pueda recalcar. Por ejemplo, Mar, si puedes empezar tú. Pues que ya es hora de volver a la jornada de 35 horas, que es el primer derecho, el más acuciante ahora mismo que tenemos sobre la mesa, junto con el de la temporalidad en el empleo. Es hora de recuperar ese derecho y todos los demás que hemos perdido en estos años de crisis, incluido el poder adquisitivo que han perdido los profesionales sanitarios. Indudablemente, la temporalidad en el empleo, y lo han dicho las sentencias europeas, ya va siendo hora de que haya un empleo estable y de calidad en este país, y eso pasa por eliminar la tasa de reposición y por esa oposición que se pide general para todos los sistemas de salud de las comunidades autónomas. Gabriel. Pues lo mismo que está diciendo Mar, compartir totalmente las 35 horas, recuperar los derechos que junto con las 35 horas se nos recortaron con el decreto, recuperar el empleo estable y de calidad en todo el territorio español, en todas las comunidades autónomas, que se haga un empleo de calidad, que desaparezca la temporalidad y que se modifiquen todas las cuestiones legales que haya que modificar para que no volvamos a tener un estado de presión por la temporalidad, porque no sirve de nada medidas excepcionales para resolver un problema inmediato en este momento si no somos capaces de modificar la situación y que no se vuelva a generar. Tuvimos la OPE extraordinaria de consolidación en el 2001-2006, que digo 2006 pues cuando se fue resolviendo teóricamente para resolver un problema que, como luego no se hicieron las sucesivas OPEs, todo quedaba en que unos estatutos que realmente pueden ser buenos, y nadie dice es la mala interpretación o el mal uso de la ley lo que da lugar a la problemática, pues que se modifiquen en el sentido de que no dejen a discrecionalidad de aplicación de lo que pone ahí, sino que obligue a una periodicidad y evitaremos los procesos de congestión en el futuro. Aida, por último. Bueno, esto no es más que una línea más de debate y la problemática de fondo no deja de ser la precariedad laboral, no solamente del personal estatutario, el personal funcionario, sino también de todos los trabajadores en general que trabajan por cuenta ajena. Creo que desde Europa y las directivas lo que contienen, o la finalidad fundamental, es siempre preservar unos derechos mínimos de los trabajadores, favorecer ese pacto social, favorecer ese diálogo, favorecer esa igualdad y no menospreciarla o menoscabarla en este sentido. Entonces, y así lo establece la Working Time Directive. O sea, esta directiva lo que viene es a garantizar que no haya un abuso de la jornada máxima, pero no al revés. Entonces, en este caso, nuestro Estado, ha de garantizar que las condiciones laborales se hagan conforme a un mínimo de calidad para garantizar esos servicios, en este caso sanitarios. En este sentido, creo que hay mecanismos jurídicos, que hay abuso por parte del decreto ley, este tipo de instrumentos que utiliza el Gobierno, que hay mecanismos para garantizar. Entonces, podríamos abrir un debate más grande en cuanto a si es necesario modificar el uso horario para favorecer una jornada laboral adecuada, no solo del personal sanitario, sino también de todos los trabajadores. No se queda aquí el problema y yo creo que no hay que ser demagógicos en el mensaje de, bueno, la finalidad siempre es la contención del gasto público. Bueno,
Vamos a ver realmente, porque no podemos contradecir los mensajes. Por un lado decir que la economía está mejorando y por otro lado, sin embargo, menoscabar las relaciones laborales, ¿no? Yo como abogada laboralista que soy, pues evidentemente creo que el ordenamiento jurídico es adecuado y lo que hay que garantizar es un adecuado desarrollo y cumplimiento de esa normativa. ¿Que lo está haciendo bien o mal el Gobierno? Esa es la cuestión, ¿no?, que podríamos debatir. Pues aquí ponemos punto y final a un debate más de Sanitaria 2000. Quiero agradecer a nuestros invitados, Aida, Mar, Gabriel, muchas gracias por haber venido. A vosotros. Y nos vemos en un próximo debate de Sanitaria 2000. Muchas gracias.